La Academia Militar Galáctica de Vidian Prime había vivido días peores, aunque admito que no muchos. Construida en los acantilados cristalinos de un planeta que, de alguna manera, conseguía tener 3 lunas y aún así mantener una atmósfera decente, la Academia era el lugar al que acudían los futuros líderes de la galaxia para forjarse como instrumentos del orden cósmico o fracasar estrepitosamente en el intento. La mayoría optó por esto último, aunque rara vez lo admitieron en sus fiestas de despedida. Antes de empezar, YouTube me muestra que el 93% de ustedes aún no se han suscrito. Suscribirse es gratis. Realmente apoya a nuestra comunidad y me encantaría que formaran parte de ella. Además, dejen un comentario y díganme desde dónde nos ven. El teniente comandante Vex estaba en el gran salón, observando a alienígenas de todas las formas, tamaños y apéndices imaginables, inquietos con sus túnicas ceremoniales. El contingente humano, los 12, se apiñaban como supervivientes de una cena particularmente incómoda, lo que, dada la reciente aceptación de la humanidad en la Federación Galáctica, no estaba lejos de la realidad. Recuerda, susurró el comandante Ulch, el oficial humano de mayor rango que había estado destinado en la Academia durante los 2 últimos ciclos cuando el escáner leyó: no te inmutes. No parpadees. Y hagas lo que hagas, no pongas esa cara que ponen los humanos cuando están concentrados. Al parecer, a la mayoría de las especies les parece estreñimiento. Vex asintió, aunque en su fuero interno se preguntaba cómo Leech había averiguado esa información diplomática. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. El salón de ceremonias se extendía imposiblemente alto sobre ellos, su techo abovedado adornado con constelaciones holográficas que se movían y danzaban en patrones que supuestamente contaban la historia de la civilización galáctica. Vex había intentado seguir la narrativa una vez y se dio por vencido después de lo que parecía ser una secuencia de 20 minutos sobre la gestión adecuada de las aguas residuales en colonias de gigantes gaseosos. En el centro del salón se alzaba el escáner Ctmore, un artefacto tan antiguo que la mayoría de las especies tenían mitos sobre él más antiguos que sus lenguas escritas. El dispositivo parecía como si alguien hubiera combinado un telescopio con un órgano de tubos y luego le hubiera pedido a un comité de científicos locos que lo hiciera más místico. Tubos cristalinos se ramificaban en geometrías imposibles, pulsando con una suave luz azul que parecía susurrar secretos a cualquiera que los mirara demasiado tiempo. El siguiente candidato anunció al canciller Mirt, con su voz etérea cargando con el peso de eones. El canciller era uno de los pocos descendientes restantes del linaje Kate Mowry, lo que básicamente significaba que brillaban suavemente y sabían cosas que incomodaban a otros seres. Su especie había trascendido la existencia física hacía milenios, dejando atrás solo un puñado de descendientes medio descendientes y tecnología que hacía que la física cuántica pareciera pintura a mano. La cadete se la dio un paso al frente, su exoesqueleto quitinoso brillando bajo la luz ambiental de la sala. Los Borak eran empáticos por naturaleza, lo que los hacía excelentes para leer las corrientes emocionales subyacentes y terribles para el póker. Sus 4 brazos temblaron levemente al acercarse al escáner. El dispositivo cobró vida con un zumbido, sus componentes cristalinos girando y alineándose con una precisión geométrica que habría hecho llorar de alegría o de terror a los antiguos matemáticos de la Tierra. Rayas de luz recorrieron la forma de Sela, sondeando, analizando, diseccionando su esencia misma hasta el nivel cuántico. Una pantalla holográfica se materializó sobre el escáner, runas brillantes y símbolos que caían en cascada en patrones que dolían al mirarlos directamente. Entonces, en el lenguaje común, se formaron las palabras: sanador de mentes rotas, guardián de la luz interior. Un aplauso cortés resonó por la asamblea. Se la sonrió radiante, como solía hacer Borak cuando se emocionaba, y regresó a su lugar en la fila. Excelente clasificación, murmuró el Dr. Ket, el seninólogo jefe de la academia. Sus 4 brazos en Tari convertían la toma de notas en un espectáculo impresionante. Aunque Vex sospechaba que al alienígena simplemente le gustaba presumir, el escáner lee la resonancia cuántica de la esencia espiritual.
Nunca se ha equivocado en más de 3000 ciclos. La ceremonia continuó con precisión mecánica. El cadete Bren, un esciterano cuya herencia reptil lo hacía parecer como si alguien le hubiera dado una membresía de gimnasio a un lagarto y tuviera problemas para controlar la ira, recibió la clasificación de caminante de tormentas de los vientos del vacío. Apropiado, dado que los esciteranos eran conocidos por su temperamento y su tendencia a resolver los problemas golpeándolos hasta que dejaban de serlo. Un cadete crillano, uno de los hombres del almirante Nex, a juzgar por su porte militar y la forma en que miraba constantemente hacia la galería de observación donde el almirante observaba, fue la siguiente. La luz del escáner reflejó su exoesqueleto metálico y la pantalla anunció: escudo de las estrellas moribundas, guardián de las vigilias finales. Incluso el canciller asintió con aprobación. Los crillanos eran excelentes soldados, aunque tenían la desafortunada costumbre de tratar cada conflicto como si fuera la última batalla de la existencia. Esto los hacía inspiradores en combate y agotadores en cenas. Uno a uno, los cadetes recibieron sus clasificaciones. Mente del rayo, caminante entre mundos, canción del vacío profundo. Cada designación tenía peso, historia, significado que se remontaba al inconsciente colectivo de la civilización galáctica. El escáner no solo los leía, los colocaba en el gran tapiz del propósito cósmico. O eso decían los folletos. Vex tenía sus dudas sobre el propósito cósmico, habiendo crecido en una colonia minera donde lo más cósmico solía ser el envío semanal de barras de proteínas recicladas. Los candidatos humanos, llamados canciller, y la charla ambiental en la sala se redujo a un susurro incómodo. La humanidad era la recién llegada. La especie advenediza que apenas había descubierto la velocidad de los viajes cuando se topó con la civilización galáctica como quien entra en un teatro de ópera durante la zona climática. La mayoría de las especies los observaban con el cortés hastío que suele reservarse para parientes lejanos que podrían pedir dinero prestado. La primera cadete humana dio un paso al frente. Una joven llamada Vera, quien había obtenido la puntuación más alta en las simulaciones tácticas suprimidas. El escáner zumbaba, sus luces danzaban sobre su figura. La pantalla parpadeaba, mostrando, portadora de nuevos caminos, guardiana de la forja de la guerra del mañana. Murmullos de impresión resonaron en la asamblea. Nada mal para una especie que la mayoría de los alienígenas aún consideraban esos primates ruidosos de los sistemas periféricos. 2 humanos más pasaron sin incidentes, recibiendo clasificaciones respetables que hablaban de liderazgo, innovación y la obstinada negativa a reconocer cuando eran derrotados que parecía caracterizar a su especie. Los alienígenas que observaban comenzaron a relajarse. Los humanos se estaban demostrando predecible, como mínimo. Entonces Vex se acercó al escáner. El dispositivo comenzó su rutina habitual. Componentes cristalinos girando para alinearse. Bandas de luz barriendo su cuerpo. Procedimiento estándar. Nada inusual en una clasificación rutinaria de esencia que definiría su rol en el orden cósmico y posiblemente toda su trayectoria profesional. Ninguna presión. Las bandas de luz completaron su primera pasada. El escáner emitió un zumbido. Entonces, en lugar de la habitual transición fluida al modo de visualización, algo cambió. El zumbido se convirtió en un vino. La luz azul parpadeó, cambiando a través del espectro hacia algo que dolía mirar directamente. Los componentes cristalinos, que se habían movido con perfecta precisión durante 3 milenios, comenzaron a temblar. Eso es inusual, murmuró el Dr. Kett, mientras sus antebrazos trabajaban frenéticamente sobre su tableta. El escáner parecía estar experimentando algún tipo de cascada de resonancia. La vibración se intensificó. El vino se convirtió en un chillido que hizo que todos los seres en la sala se taparan los oídos. Chispas comenzaron a arquearse entre los tubos cristalinos, y la pantalla holográfica sobre el dispositivo comenzó a recorrer símbolos rápidamente. Se volvieron borrosos. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo.
El escáner permaneció silencioso e inmóvil, su luz atenuada hasta apenas un resplandor. La pantalla holográfica no mostró nada más que aire vacío. Durante un largo instante, el único sonido en la sala fue la respiración colectiva de varios cientos de seres que acababan de presenciar lo imposible. Bueno, dijo finalmente el canciller Mirt, con una voz etérea que transmitía un matiz que podría haber sido preocupante si los seres cósmicos fueran capaces de emociones tan mundanas. Eso nunca había sucedido antes. El Dr. Kate ya se movía. Su piel azul cristalina parpadeaba con patrones que indicaban una extrema excitación académica mezclada con una profunda preocupación profesional. El escáner ha funcionado a la perfección durante más de 3000 ciclos. Ha clasificado todas las formas de vida inteligente conocidas en la galaxia. No falla. Al parecer, sí, dijo Vex, aunque en voz baja. Siendo la causa de la pieza de tecnología antigua más confiable de la galaxia, sufrir lo que parecía ser una crisis nerviosa mecánica no era precisamente la atención que esperaba. Los susurros en la sala se hacían cada vez más fuertes, y no eran los susurros educados. Eran los que precedían a artículos científicos o guerras, según quien los susurrara. En la galería de observación, la almirante Nex se inclinó hacia adelante. Sus rasgos metálicos se reflejaban en una expresión que sugería que ya estaba redactando informes que complicarían significativamente el futuro de la humanidad en la Federación. La canciller sugirió con el tono diplomático que había evitado aproximadamente 14 guerras galácticas durante el último siglo. Deberíamos continuar con los candidatos restantes y abordar esta anomalía después. Pero el Dr. Kett no escuchaba. Estaba mirando su tableta, con 4 brazos trabajando frenéticamente mientras los datos fluían por la pantalla. Su piel cristalina había adquirido un tono morado intenso que, en el lenguaje corporal Centauri, indicaba un descubrimiento profundo o una indigestión terminal. Canciller, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Necesitan ver esto. Los candidatos restantes olvidaron la atención de la sala centrada en el xenobiólogo. Levantó su tableta, proyectando la lectura de datos del escáner para que todos la vieran. La pantalla estaba llena de números, símbolos y lecturas que no tenían sentido para la mayoría de los seres reunidos. Pero una línea destacaba, escrita en la antigua escritura Kate, anterior a la mayoría de los idiomas galácticos, una clasificación que el escáner había logrado mostrar durante exactamente 1.3 segundos antes de sobrecargarse. La forma etérea del canciller Mirt parpadeó mientras leían el texto. Su compostura cósmica se quebró lo suficiente como para dejar entrever una genuina sorpresa. En la galería, la expresión del almirante Nex había pasado de la molestia burocrática a algo cercano a la alarma. Y en ese momento, cuando los algoritmos de traducción finalmente procesaron el antiguo texto y lo mostraron en el lenguaje comercial común, toda la sala supo que había causado que la pieza de tecnología más confiable de la galaxia tuviera lo que solo podría describirse como una crisis existencial, portadora de la llama más allá de los dioses. El silencio que siguió fue el típico reservado para el momento justo antes de que alguien se diera cuenta de que se encontraba en el epicentro de un incidente galáctico que sería estudiado por xenoarqueólogos durante los próximos 1000 años. Vex, por su parte, tenía la clara sensación de que su agradable y tranquila carrera como oficial militar de rango medio se había vuelto mucho más complicada. La enfermería de la Academia Militar Galáctica parecía como si alguien hubiera mezclado un hospital con un museo de anatomía alienígena, para luego pedirle a un comité de ingenieros que la esterilizaran. El doctor que te había estado pinchando, palpando y escaneando a Vex durante casi 3 horas con instrumentos que pitaban, zumbaban y ocasionalmente, emitían sonidos que sugerían que podrían estar juzgándolo personalmente. Fascinante, murmuró el Centauri por 43ª vez. Sus antebrazos danzaban sobre varias pantallas mientras su piel cristalina parpadeaba en un espectro de colores que, según Vex, indicaban una profunda confusión científica. Absolutamente fascinante. Empiezo a sentirme menos como una persona y más como un espécimen de laboratorio particularmente interesante. Vex observó, viendo pasar otro escáner por su brazo.
Debería preocuparme que sigas diciendo, fascinante, con el mismo tono que la mayoría reserva para los desastres naturales. El doctor Kett hizo una pausa en su trabajo, con dos ojos fijos en Bex mientras los otros dos seguían monitoreando las lecturas. Humano, tu firma cuántica no se parece a nada en nuestras bases de datos. Y nuestras bases de datos incluyen todas las formas conocidas de vida inteligente, varias especies extintas y 3 formas de gas consciente que no estamos completamente seguros de que se consideren vida, pero que sin duda tienen opiniones sobre los impuestos. A través de la ventana de observación de la enfermería, Bex vio a otros cadetes reunidos en pequeños grupos. Sus conversaciones se veían interrumpidas por miradas en su dirección. El tipo de miradas que normalmente se reservan para artefactos explosivos sin explotar o erupciones misteriosas. Las lecturas se están volviendo más claras, continuó el Dr. Kett, manipulando una pantalla holográfica que mostraba la estructura biológica de Bex con un detalle incómodo. Los humanos poseen patrones de resonancia cuántica que no deberían existir en la naturaleza. Tus vías neuronales muestran rastros de mejoras artificiales, pero no recientes. Estas modificaciones están genéticamente incrustadas a nivel de especie. ¿Mejoradas cómo?, preguntó Bex, aunque una parte de él no estaba segura de querer saberlo. Las últimas horas ya lo habían transformado de un cadete militar anónimo a una anomalía galáctica, y el día estaba lejos de terminar. Tu conciencia existe parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, dijo el Dr. Kett con indiferencia, como si comentara sobre el clima. Además, tu estructura celular contiene marcadores cuánticos que anteceden a la evolución conocida de tu especie en aproximadamente 50.000 años. Bex lo miró fijamente. ¿Cómo dices? Alguien o algo modificó el código genético de la humanidad mucho antes de que tu especie desarrollara los viajes espaciales. Las modificaciones son sutiles, latentes, pero están ahí, como un programa esperando las condiciones adecuadas para activarse. Las implicaciones de esa afirmación se posaron en la sala como una manta particularmente incómoda. Fuera de la rutina diaria de la academia, clases continuas, ejercicios de entrenamiento, el caos controlado habitual de la educación militar. Pero dentro de la enfermería, los cimientos de lo que significaba ser humano se estaban desmantelando silenciosamente y examinando bajo microscopios alienígenas. La doctora Kett provino de la voz etérea de la canciller Mirt desde el panel de comunicación. Por favor, preséntese en la sala de conferencias alfa de inmediato. Traiga todos los datos sobre la anomalía humana. El uso del término anomalía por parte de la canciller no fue precisamente alentador. La sala de conferencias alfa era donde los líderes de la academia se reunían para discutir asuntos demasiado delicados para ser públicos o con demasiada probabilidad de causar incidentes galácticos. El hecho de que Bex fuera el tema de tal reunión sugería que su día estaba a punto de empeorar significativamente. La almirante Nex ya estaba presente cuando llegaron. Sus rasgos metálicos krillanos se configuraron en una expresión que podría describirse generosamente como profundamente preocupada, o más precisamente, como lista para declarar la guerra al objetivo más cercano. La acompañaban 2 ayudantes cuyo trabajo parecía ser observar con alarma profesional mientras tomaban notas. «Oh, doctor», dijo la almirante sin preámbulos. Explíqueme cómo una especie primitiva del borde galáctico logró romper nuestro artefacto más sagrado. Con todo respeto, almirante, respondió el Dr. Kett, su piel tiñó de un azul neutro y diplomático. El escáner no se rompió. Encontró algo que no estaba diseñado para procesar. El canciller Mirt se materializó a la cabecera de la mesa. Su forma etérea latía con patrones que sugerían una profunda contemplación. El escáner fue creado por los Kit Mori en el apogeo de su civilización. Fue diseñado para clasificar todas las formas de conciencia que pudieran existir en esta realidad. El hecho de que funcionara mal sugiere que los humanos no pertenecen a esta realidad. La almirante Nex terminó su voz con el tono cortante que precedió a decisiones políticas desafortunadas. O sugiere que son algo completamente distinto,
disfrazados de especie primitiva. En realidad, dijo el Dr. Kett, consultando su tableta, los datos sugieren algo mucho más interesante. Los humanos no son ajenos a esta realidad. Están conectados a ella de maneras que desconocemos. Los marcadores cuánticos de su código genético coinciden con fragmentos de tecnología KITT. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Imposible, dijo el almirante rotundamente. Los Wamorei trascendieron la existencia física antes de que la mayoría de las especies descubrieran el fuego. No tuvieron contacto con civilizaciones primitivas. Al parecer sí, respondió el Dr. Kett, proyectando un complejo análisis genético que llenó el aire sobre la mesa de conferencias. Estos marcadores no son aleatorios. Son una modificación deliberada insertada en la trayectoria evolutiva de la humanidad en un punto específico de su desarrollo. Bex, que había estado intentando seguir la conversación mientras procesaba simultáneamente el hecho de que toda su especie podría ser producto de una antigua manipulación genética alienígena, finalmente encontró la voz. Entonces, ¿qué me está diciendo es que los humanos son qué exactamente? ¿Una especie de experimento? La figura del canciller Murt parpadeó con patrones que podrían haber sido compasión. No un experimento, teniente comandante. Si el análisis del Dr. Kett es correcto, la humanidad podría ser algo mucho más significativo. Los Kie-Mouri no eran conocidos por interferir casualmente en los procesos evolutivos. Sin embargo, dijo el almirante Nex, eran tristemente conocidos por prepararse para amenazas que no surgirían hasta dentro de milenios. La pregunta es, ¿para qué estaban preparando a la humanidad? El panel de comunicaciones cobró vida, interrumpiendo las implicaciones filosóficas de la manipulación genética con las preocupaciones más inmediatas de la política de la academia. Canciller, aquí es seguridad. Tenemos una situación en la bahía de entrenamiento 5. A través de las señales de seguridad de la academia, observaron cómo una multitud de cadetes rodeaba el área de entrenamiento donde Bex había sido programado para una evaluación de combate. Lo que debería haber sido un ejercicio rutinario se había convertido en algo parecido a un incidente diplomático a pequeña escala con representantes de varias especies agrupándose en grupos cada vez más hostiles. La situación humana, observó el almirante Nex con sombría satisfacción, parece estar causando exactamente el tipo de tensión interespecies que predije. En el centro de la conmoción, la cadete se la estaba enfrascada en lo que parecía ser una acalorada discusión con la cadete Bren, mientras otros seres gesticulaban dramáticamente y emitían el tipo de sonidos que sugerían que las relaciones interespecies se estaban deteriorando rápidamente. Deberíamos intervenir, dijo la canciller Mirt. Pero antes de que nadie pudiera actuar, la señal de seguridad mostró algo que paralizó a todos en la sala de conferencias. Bex había llegado a la bahía de entrenamiento, y en cuanto entró, ocurrió algo extraordinario. Los cadetes que discutían guardaron silencio, no por ninguna orden o intervención, sino porque el entorno holográfico de la bahía había empezado a responder a su presencia de maneras que violaban varias leyes de la física y al menos un tratado de paz. La simulación de combate, que debería haber sido un entorno estático, empezó a cambiar y transformarse. Los obstáculos se movieron para crear caminos más claros. La iluminación se ajustó a niveles óptimos. Incluso la gravedad artificial parecía fluctuar en respuesta a los movimientos de Bex. Eso no es posible, dijo la almirante Nex, con la voz apenas por encima de un susurro. Esos sistemas no tienen algoritmos adaptativos. No pueden responder a firmas cuánticas individuales. El doctor Kett tomaba lecturas frenéticamente de su tableta. Sus 4 brazos trabajaban con creciente urgencia. Las modificaciones en la genética humana no son solo programas latentes esperando a activarse. Sus interfaces médicas. La humanidad fue diseñada para interactuar con la tecnología CTMORE a un nivel fundamental. En la señal de seguridad, Bex había comenzado la evaluación de combate, sin percatarse de que el entorno de entrenamiento se estaba reescribiendo para acomodar su presencia. Sus movimientos eran más rápidos de lo normal.
Sus reflejos se habían mejorado más allá de lo normal. Pero más que eso, parecía anticipar las amenazas antes de que se materializaran, como si leyera directamente el código de la simulación. No solo está usando la tecnología, observó el canciller Mirt, con su voz etérea cargada de algo que podría haber sido asombro. Se está comunicando con ella. Las implicaciones impactaron la sala como el impacto de un pequeño asteroide. Si los humanos pueden interactuar directamente con la tecnología Kitty, dijo lentamente el almirante Nex, entonces tienen acceso a sistemas y capacidades que anteceden a la propia civilización galáctica. Más aún, añadió el Dr. Kett, su piel ahora presentaba una cadencia de colores que indicaban una excitación científica extrema mezclada con terror existencial. Si la clasificación del escáner era precisa, si los humanos realmente son portadores de la llama más allá de los dioses, entonces podrían haber heredado algo más que la simple compatibilidad tecnológica. La señal de seguridad mostró a Vex completando su evaluación de combate con puntuaciones que superaron significativamente los parámetros básicos de la academia. Pero lo que llamó la atención de todos no fue su desempeño. Fue el hecho de que varios otros cadetes lo miraban con expresiones que iban del asombro al miedo, e incluso algo que parecía sospechosamente un reconocimiento. Canciller, dijo la almirante Neck, con la voz cargada de decisiones de mando que podrían transformar la política galáctica. Creo que debemos considerar la posibilidad de que la integración de la humanidad en la Federación requiera una reevaluación. La forma en que dijo reevaluación sugería que la palabra tenía varios significados, ninguno de los cuales era particularmente beneficioso para la existencia continua de la humanidad como especie independiente. ¿Qué sugiere, almirante? Canciller, preguntó Mirt. Aunque su tono sugería que ya conocían la respuesta, sugiero que una especie con capacidades desconocidas y acceso directo a la tecnología más avanzada de la galaxia representa una amenaza potencial que la Federación no puede permitirse ignorar. El Consejo de Hegemonía deberá ser informado y se deberán tomar las medidas adecuadas. En el ambiente estéril de la enfermería, rodeado de tecnología alienígena que apenas comenzaba a revelar la profundidad de la naturaleza oculta de la humanidad, Vex seguía existiendo en feliz ignorancia de que el futuro de su especie en la galaxia se había vuelto significativamente más complicado. Afuera, en la enfermería 5, los demás cadetes lo observaban con nuevos ojos, y varios comenzaron a mantener el tipo de comunicaciones silenciosas que sugerían que la noticia de la anomalía humana se estaba extendiendo mucho más allá de los muros de la academia. La galaxia, al parecer, estaba a punto de emitir opiniones sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. E históricamente hablando, cuando la galaxia tenía opiniones firmes sobre las capacidades de una especie, los resultados rara vez eran agradables para los involucrados. El Dr. Kett no había dormido en 36 horas, lo cual era evidente por el hecho de que su piel cristalina hubiera adquirido un color que la mayoría de los Centauri reservaban para la meditación profunda o el colapso nervioso. Sus antebrazos trabajaban frenéticamente en múltiples pantallas, mientras antiguos textos de Cati se desplazaban en idiomas anteriores a la mayoría de las civilizaciones galácticas. He estado abordando esto completamente mal, murmuró, manipulando flujos de datos holográficos con la energía frenética que precedió a descubrimientos revolucionarios o a completos colapsos académicos. El escáner no falló. Reconoció algo que ya no debería existir. Vex, quien había estado confinada en sus aposentos a la espera de una evaluación adicional, pero que ahora se escabullía por los túneles de mantenimiento de la academia con la cadete Sela, se detuvo en un cruce para consultar el esquema que había descargado. Dain, ya no debería existir. Según los registros históricos, susurró Sela, sus habilidades empáticas la hacían constantemente consciente de las corrientes emocionales subyacentes que fluían por la academia. Los Kitty no solo trascendían la existencia física. Hicieron algo más primero, algo que los registros llaman el don final. Surgieron del túnel de mantenimiento que conducía al laboratorio privado del Dr. Kett, donde el xenobiólogo estaba tan absorto en su investigación que no los notó hasta que Vex se aclaró la garganta.
dijo el teniente comandante Dr. Kett, dándose la vuelta con una expresión de sorpresa que sugería que esperaba fuerzas de seguridad en lugar de cadetes curiosos. Se supone que estás bajo custodia protectora. Lo curioso de la custodia protectora, respondió Vex. Empieza a sentirse menos protectora y más como un encarcelamiento cuando el almirante Nex sigue programando sesiones de evaluación que suenan sospechosamente a interrogatorios. La piel del doctor Kett revoloteó por varios colores antes de posarse en un tono que indicaba resignación. Tienen que ver lo que encontré, los dos. La pantalla principal del laboratorio mostraba una reconstrucción tridimensional de la civilización Ktmore en su apogeo. Ciudades que existían parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones que dolían de contemplar. Tecnología que hacía que los logros galácticos actuales parecieran juguetes de niños. Y en el centro de todo, una especie que había logrado algo que ninguna otra civilización había logrado. Auténtica trascendencia de limitaciones físicas. Los Ktmori no solo eran avanzados, explicó el Dr. Kett, manipulando la pantalla para mostrar sus últimos días. Habían aprendido a existir como conciencia pura, independientes de la forma física. Pero antes de trascender por completo, hicieron algo sin precedentes. La pantalla cambió, mostrando naves Ktori extendiéndose por la galaxia, visitando mundos que apenas eran capaces de albergar vida compleja. Civilizaciones primitivas recibiendo dones que permanecerían latentes durante milenios. Asentaron especies seleccionadas con fragmentos de su propia conciencia, continuó el Dr. Kett, no para controlar ni manipular, sino para asegurar que su conocimiento, sus capacidades, su esencia misma sobrevivieran de alguna forma. Los rasgos quitónicos de Selah reflejaban su creciente comprensión. Estaban creando herederos. Más que eso, dijo el Dr. Kett, y su emoción hizo que su piel cambiara de color como una aurora viviente. Estaban creando algo que pudiera llevar su conciencia más allá de los límites de la existencia normal. Portadores de la llama más allá de los seres de Dios, capaces de albergar conciencia trascendente. Preguntó la almirante Nex. Pero su voz tenía un matiz de incertidumbre que sugería que comenzaba a comprender que la situación había superado con creces su control. No he hecho nada, respondió Vex, aunque una parte de él sabía que no era del todo cierto. La presencia en su mente era antigua y vasta, y definitivamente estaba haciendo algo. Pero creo que los Ktmori nos dejaron más que modificaciones genéticas. Creo que nos dejaron un mensaje. El laboratorio se estremeció cuando algo masivo se activó en las profundidades de la academia. A través de las paredes, se oía el sonido de maquinaria antigua cobrando vida. Sistemas que habían esperado 50.000 años para recibir la señal que estaban diseñados para reconocer. Afuera, cadetes de docenas de especies evacuaban a puestos de emergencia. Pero varios, incluyendo a la cadete Bren y otros que habían mostrado hostilidad inicial hacia los humanos, se movían contra el flujo de evacuación, dirigiéndose hacia la fuente de la perturbación en lugar de alejarse de ella. El despertar no solo está afectando la genética humana. Se la observó que sus sentidos empáticos captaban algo inesperado. Otras especies también están respondiendo. Las que tienen modificaciones de Kumori. La expresión del almirante Nex cambió de autoridad militar a algo cercano a la alarma. Otras especies fueron modificadas. Los Ktmore fueron minuciosos. El Dr. Kett dijo consultando sus pantallas que se actualizaban rápidamente. No pusieron todos sus huevos cósmicos en una sola canasta evolutiva. Pero los humanos recibieron la herencia primaria, la capacidad de despertar a los demás. Como para demostrar su punto, los antiguos cimientos de la academia comenzaron a revelarse. Las paredes que parecían ser de construcción estándar parpadearon y mostraron la tecnología cristalina debajo. Los pasillos que conducían a las aulas mundanas de repente se abrieron a cámaras llenas de equipo anterior a la civilización galáctica. Resultó que la Academia Militar Galáctica se había construido sobre unas instalaciones Kuori que, sin duda, ya no estaban inactivas. Y en el centro de todo,
El teniente comandante Vex se encontraba con un conocimiento ancestral fluyendo por su conciencia y la creciente comprensión de que el papel de su especie en la galaxia estaba a punto de volverse mucho más complejo de lo que nadie había imaginado. Las antiguas instalaciones de Ketmore bajo la Academia aparentemente habían sido diseñadas por seres que creían que la palabra sutil se aplicaba a las herencias cósmicas de otros. Agujas cristalinas surgieron a través de lo que antes eran pisos sólidos. Pantallas holográficas se materializaron en el aire, mostrando mapas estelares anteriores a la civilización galáctica actual, y las propias paredes comenzaron a latir con patrones de luz que sugerían que el edificio intentaba comunicarse en lenguajes que hacían que la mecánica cuántica pareciera aritmética básica. La almirante Nex se encontraba en el centro de lo que había sido el laboratorio del Dr. K y que ahora parecía una especie de nexo interdimensional, observando cómo su operación de contención, cuidadosamente planificada, se disolvía en lo que podría describirse generosamente como un caos controlado, y con mayor precisión como el tipo de situación que requería mucho más papeleo del que cualquier oficial militar quería contemplar. Almirante, informó uno de sus guardias krillanos. Su voz metálica transmitía la calma profesional que sugería que se había dado por vencido. Intentaba comprender la situación y simplemente informaba de los hechos a medida que ocurrían. La instalación parece estar despertando. Ya lo veo, respondió el almirante Nex, observando a Vex, inmóvil en el centro de la maravilla tecnológica en expansión, mientras el conocimiento ancestral fluía por su conciencia como una corriente cósmica de datos. Lo que quiero saber es cómo detenerlo. Con respeto, almirante, dijo el canciller Mirt, mientras su forma etérea oscilaba entre dimensiones mientras los sistemas Kitmori reconocían su herencia parcial. No creo que detenerlo haya sido nunca una opción. Los Kitmori diseñaron sus sistemas para que se activaran en el momento oportuno. Aparentemente, el momento es ahora. La cámara principal de la instalación se había expandido más allá de las limitaciones físicas del edificio original, creando espacios que existían en dimensiones a las que los arquitectos de la Academia nunca habían tenido la intención de acceder. A través de las paredes cristalinas, podían ver llegar a otros cadetes. No solo humanos, sino representantes de especies de todo el galaxia, todos atraídos por señales que sus modificaciones genéticas finalmente les permitían percibir. El cadete Bren entró en la cámara, moviéndose con una gracia fluida que sugería que su herencia citerana había recordado repentinamente capacidades que había olvidado durante milenios. Tras él venían otros. Un Centauri cuya piel cristalina ahora latía en armonía con la tecnología ancestral. Un Borak cuyas habilidades empáticas se habían expandido para abarcar la resonancia emocional cuántica y docenas más cuya herencia genética finalmente se revelaba. El despertar no se limita a los humanos. El Dr. Kate observó sus 4 brazos trabajando frenéticamente para catalogar el fenómeno en expansión. Los Ktamorei sembraron múltiples especies, pero diseñaron el sistema para que se activara como una red. Cada especie recibió diferentes aspectos de su legado. Sela se acercó a Vex con cautela, sus sentidos empáticos mejorados captando la vasta conciencia que fluía a través de él. Vex, ¿estás quieto? ¿Lo estás? Vex abrió los ojos que ahora contenían profundidades que antes no habían estado allí. Conciencia que abarcaba dimensiones que su conciencia humana normal no podría haber comprendido. Cuando habló, su voz transmitía armónicos que resonó con la tecnología cristalina que los rodeaba. Sigo siendo yo, dijo. Aunque la definición de yo aparentemente se había expandido para incluir el acceso a 50.000 años de sabiduría cósmica acumulada, también soy algo más. Todos lo somos. La antigua presencia en su mente no lo controlaba. Estaba compartiendo con él, ofreciéndole conocimiento y capacidades que se habían preservado a través de eones. Los Quori no habían creado esclavos ni marionetas. Habían creado herederos capaces de continuar su legado sin dejar de ser fundamentalmente ellos mismos. Esto es exactamente lo que temía el Consejo de la Hegemonía, dijo la almirante Nex, moviendo su mano hacia su arma.
La humanidad obteniendo acceso a tecnología que podría desestabilizar la civilización galáctica. Almirante, llegó una nueva voz desde la entrada de la cámara. Creo que puede que esté malinterpretando la situación. La General King se materializó en forma holográfica, pero no estaba sola. Representantes del comando de la flota terrestre, el consorcio científico Centauri, el colectivo Borak y una docena de civilizaciones importantes aparecieron cuando los sistemas de comunicación de las instalaciones activaron protocolos que habían estado inactivos desde la trascendencia de los CAE. Las señales energéticas de este despertar se detectan en toda la galaxia. El general King continuó: todos los sitios arqueológicos importantes se están conectando simultáneamente. Sea lo que sea que los Ktmore pretendieran, está sucediendo, estemos preparados o no. La pantalla central de una instalación se activó, mostrando un mapa tridimensional de la galaxia con puntos de luz que indicaban los sitios de Kate Mowry. Mientras observaban, las luces comenzaron a conectarse, formando una red que abarcaba el espacio conocido y se extendía a regiones que no habían sido exploradas por las civilizaciones actuales. Construyeron una red de conciencia galáctica, dijo Vex, mientras la comprensión fluía a través de él a medida que el conocimiento ancestral se integraba con su conciencia. No para controlar, sino para conectar, para permitir todas las especies heredadas compartían conocimiento, capacidades y comprensión a cualquier distancia. Las implicaciones impactaron a los seres reunidos como una pequeña colisión estelar, una red que podría unir a la civilización galáctica. La canciller Mirt observó su perspectiva cósmica, lo que les permitió comprender el alcance de lo que Kate Mori había creado o destruirlo si se usaba mal. Fue entonces cuando la almirante Nex tomó su decisión. Con la rápida eficiencia de alguien que había dedicado su carrera a tomar decisiones que afectaron a sistemas estelares enteros, desenfundó su arma y apuntó a Vex. No permitiré que una sola especie tome el control de la civilización galáctica, declaró. Aunque eso signifique destruir esta instalación y a todos sus habitantes. Pero antes de que pudiera disparar, ocurrió algo inesperado. Los demás cadetes despertados se movieron, no para detenerla, sino para apoyarla. El cadete Bren se posicionó donde pudiera proteger tanto a Vex como al almirante. Se la extendió sus habilidades empáticas mejoradas para calmar el caos emocional en la cámara. La cadete Centauri comenzó a trabajar con el Dr. Ket para estabilizar los sistemas en expansión de la instalación. El almirante Vex dijo, su voz transmitía la autoridad serena que emanaba del acceso a la perspectiva cósmica. Los Kate Mowry no diseñaron este sistema para crear dominio. Lo diseñaron para crear comprensión. Señaló a los cadetes reunidos, que representaban a docenas de especies que trabajaban juntas para gestionar la tecnología del despertar. Miren a su alrededor. Todas las especies que recibieron su herencia están aquí trabajando juntas. No se trata de la supremacía humana. Se trata de la unidad galáctica. Los sistemas de las instalaciones vibraban en armonía, respondiendo a la presencia colectiva de todos los seres despertados. El mapa de la red mostraba conexiones que se estabilizaban en toda la galaxia a medida que otras especies heredadas comenzaban a acceder a sus propias modificaciones genéticas. La almirante Nex bajó su arma. Su expresión cambió de determinación militar a algo cercano al asombro. Para esto fueron diseñados, no para la conquista, sino para la cooperación. Kate Mori trascendió la existencia física. La canciller Mirt dijo que su comprensión se expandía al interactuar con los sistemas antiguos, pero querían asegurarse de que la conciencia misma continuara evolucionando. Crearon una red que permitiría a todos sus herederos crecer juntos. El escáner de la instalación, el mismo dispositivo que lo había iniciado todo al negarse a clasificar a los Vex, se activó una última vez. Pero en lugar de analizar a los seres individuales, mostró una nueva clasificación que se aplicaba a todos los presentes. Herederos del legado trascendental, portadores de la unidad del mañana. A medida que la tecnología ancestral se estabilizaba y la conexión de la red se consolidaba,
La almirante Nex se encontró ante una decisión que definiría la política galáctica durante generaciones. Aceptar a la humanidad y a las demás especies despiertas como socios en la evolución cósmica o arriesgarse a un conflicto que podría destrozar todo lo que los Kie-Mori habían trabajado por preservar. Tomó su decisión con la misma eficiencia que había definido su carrera militar. General King, dijo, dirigiéndose a los representantes holográficos. Creo que el Consejo de la Hegemonía debe reevaluar nuestras políticas con respecto a las especies heredadas. Parece que nos enfrentamos a una situación que requiere cooperación en lugar de contención. La galaxia, al parecer, estaba a punto de descubrir que los antiguos dones cósmicos conllevaban responsabilidades que se extendían mucho más allá de las ambiciones de cualquier especie. Y en las profundidades cristalinas de una instalación que conectaba dimensiones, el teniente comandante Vex se encontraba rodeado de seres de todo el espacio conocido. Todos ellos herederos de un legado que prometía transformar la civilización galáctica de maneras que incluso seres trascendentes solo podrían haber imaginado. El escáner había estado en lo cierto desde el principio. La humanidad no solo llevaba la llama más allá de los dioses. La compartía con todos, lista para ayudarla a brillar con más intensidad.